Qué bonito se escuchó el especial ahorita. Qué lindo, ¿verdad? A veces no se necesita instrumentos cuando hay el amor y el deseo de adorar al Señor. Hay momentos en nuestra vida donde nuestra fe ni siquiera está del tamaño de un granito de mostaza, ¿saben? Pero aún ese pedacito tan pequeñito de fe es utilizado por un Dios grande para hacer milagros grandes. Y es posible que en esta mañana haya una persona en este lugar que se siente justamente así, con una fe pequeñita. Y aquí está cantando y está sonriendo, pero que necesita que esa fe sea fortalecida. Ese tipo de fe de que si Dios dice lánzate, usted se lanza. Ese tipo de fe que si Dios dice camina, usted camina. Aunque se vea incierto, aunque se vea oscuro, aunque el camino se vea desierto, si Dios lo dijo, yo le creo. Amén. Vamos a ver. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para adorar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, ¿qué hace Dios? Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón. Él sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes alabar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él me sostiene con su mano poderosa, con amor nos
que el nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Amén, amén. Quiero darle las gracias a Maureen, la doctora Maureen. Ella vino de Barranquilla, ella es una profesional de la psicología. Soy amigo de su mami, fui amigo de su papi también. Una familia que le sirve a la iglesia toda, completa. Alabado sea el nombre de Dios. Y siempre con el hermano Carlos, el papá de ella, nos gozábamos las bendiciones de Dios. Tiene un hermano estudiando teología allá en Medellín. Ya está terminando y va a ser un tremendo pastor ese muchacho. Alabado sea el nombre de Dios también. El hermano predicará la palabra y esta mujer predica con su voz, con el canto. Qué bendición. Que Dios bendiga a la doctora Maureen. Me dijeron que el almuerzo está súper atrasado. Así que me dijeron, párese ahí y hable hasta que esté el arroz. Imagínense ustedes, ¿no? No me tienen que decir eso. Yo creo que cometieron un error al decirme eso. Ellos no me tienen que decir hable, porque yo no hablo cuando estoy por ahí, pero cuando me paro aquí yo no sé qué me pasa, la lengua se me suelta. Sí, lengua el oro. Vamos a hablar de un tema muy importante, vital para este tiempo. Vamos a hablar de la paciencia de los santos. ¿Recuerdan que le anuncié que iba a hablar de eso? Que es urgente la necesidad que tiene la iglesia de ser paciente, más paciente. Es vital, es una característica de la iglesia remanente, la paciencia. Por eso a mí me impacta cuando veo mi iglesia descuadernada, desesperada, angustiada. Algunos están diciendo que si se callan todos se escucha mejor, pero hay mucho murmullo y mucha conversación. Y eso es lo que me están diciendo. Entonces todo el mundo, mire, cerrando el pico. Les decía que me desespera cuando veo la iglesia que pierde los estribos. Una iglesia perdiendo los estribos me preocupa. Porque cuando la iglesia pierde los estribos, no es la iglesia que Dios espera que sea en este tiempo. Bueno, miren, nosotros vamos a participar como unión en el plan que tienen de tener las mesas y las sillas para la próxima reunión, ya tener eso. Y por eso, como unión, vamos a dar 5 juegos de de mesas con sus sillas. Eso son unos pesitos, pero no importa, son 5 millones de pesos más o menos. Y yo creo que es la mitad de lo que necesitan ahí, así que con lo que ustedes van a dar, ya es seguro que por la gracia de Dios vamos a tener mesas y sillas donde almorzar y poder conversar tranquilo, no estar por allí regados, estar juntos en familia. Alabado sea el nombre de Dios por eso. La vida de Carlos estaba llena de sueños, hermanos, llena de ilusiones. Era joven,
Pero esos planes, esos sueños, esas ilusiones se frustraban muy a menudo porque él era una persona demasiado impaciente. Rápidamente Carlos perdía el control y caía en la desesperación porque las cosas no le salían como él quería. En una ocasión, mientras estudiaba la lección de la escuela sabática en la mañana, al leer su Biblia se dio cuenta de la importancia que tiene la paciencia en todo cristiano, y a partir de ese momento decidió orar para que Dios le diera paciencia ante las situaciones de su diario vivir. Y comenzó a orar, pero a pesar de orar sentía que no lograba ser paciente, se impacientaba muy rápido. Los compañeros le decían fosforito porque no era sino rascarlo y se prendía. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Un día llegó un predicador allí al distrito invitado para tener el tema, el sermón, y cuando terminó el servicio, Carlos se acercó y le pidió que orara por él. El pastor le preguntó, bueno, pero ¿cuál es tu petición? Y él ya la sabía, la había identificado. Quiero que Dios me dé paciencia para esperar en Él, no desesperarme en mis problemas. Así que el predicador ya sabía el motivo y comenzó a orar diciendo, Señor, te pido que llenes la vida de este joven de pruebas, de tentaciones, de calamidades, de pobreza y de persecuciones. Te pido, y enseguida Carlos dijo, un momentito. Pastor, ¿por qué está orando para que vengan a mi vida todos esos males? Lo que yo le dije es que necesito paciencia. Yo no le pedí que orara por todas esas cosas. Y el pastor le respondió, Carlos, es que en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las calamidades, en medio de la pobreza, en medio de la persecución, es que Dios hace crecer la paciencia. Y la Biblia parece decir algo similar, ¿verdad? La Biblia parece decirlo en Santiago capítulo 1, versículo 3. En Santiago capítulo 1, versículo 3 están consignadas esas palabras que podemos leer juntos. Los voy a invitar a leer. Invite a leer a la persona que está a su lado. Tóquelo aquí en el hombro y dígale, vamos a leer. Vamos a leer. Ahora sí, vamos a leer. 1, 2, 3. Ahora, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una necesidad de la iglesia. A mí me ha tocado vivir momentos cruciales relacionados con la iglesia y el tiempo del fin. Por ejemplo, el año 2000. En el año 2000 yo creo que estaba al frente de ministerios personales allí en la Unión Colombiana. Y era impresionante ver los predicadores adventistas perdiendo la cordura, a los miembros de la iglesia perdiendo la cordura frente a un año que al final resultó ser un año más de todos los años que hemos vivido sobre la faz de la tierra. Comenzaron a predicar mensajes de pánico, a hacer vaticinios no respaldados por la palabra de Dios. Era triste ver una iglesia aferrada a fábulas, La pandemia nuevamente puso en alerta a la iglesia. Y para mí fue penoso ver la iglesia dividida, tomando orillas diferentes por un tema como la vacunación, por ejemplo. Elementos que surgieron de repente, que siempre surgen. Y entonces la disputa se encendió. Era triste ver, por ejemplo, en Facebook a los hermanos peleándose y llegando a límites impresionantes, límites casi de amenaza. Perder el control del lenguaje también. Era triste ver eso, muy triste verlo.
Y los elementos en disputa, que la vacuna es la marca de la bestia, que el microchip es para marcar, que es para controlar a las personas. Unos decían que sí, otros decían que no. Otros le añadían la alteración de la genética de los individuos, producto de esa vacunación. Y nos olvidamos de la tarea que teníamos que hacer durante ese tiempo. Satanás es bien astuto. ¿Recuerdan que el doctor Joel nos presentó unas citas en el primer tema que nos tuvo al final sobre lo que hace Satanás para evitar que la iglesia cumpla la tarea que debe cumplir, que es la evangelización? Satanás obstaculiza la evangelización. Y estábamos viviendo en ese tiempo, cuando inició la pandemia, un tiempo especial, maravilloso, que la iglesia tenía que aprovechar para predicar su mensaje. Pero la iglesia se distrajo peleando que sí, que no, que la marca, que no es la marca, que el chip, que no es el chip. Y no cumplimos la tarea como se debió cumplir. A mí me queda la sensación que pudimos hacer más, hicimos bastante. Los que se pusieron al margen de la discusión hicieron bastante, pero créame que mucha gente se pasó toda la pandemia peleando, discutiendo, sacando recortes, buscando videos, y era impresionante ver cómo las redes se inundaban con tonterías, créame que eran tonterías. Cientos de llamadas: Pastor Redondo, ¿qué piensa de este video? Y yo cansado, yo no quería ver más. A mí me tocaba, vuelvo y repito, a veces desde temprano en la mañana, me tocaba levantarme, sentarme frente a ese computador y al final de la noche o a veces la misma madrugada me volvía a tomar allí, atendiendo reuniones, temas aquí, instrucción acá. Y sin embargo me llegaban todos esos mensajes de los hermanos: pastor, pero diga algo, pastor, pero diga algo, pastor, pero diga algo. ¿Usted qué piensa de ese video? A ponerme a ver toda esa clase de tonterías que iban y venían. Cosas que es traída de los pelos, ¿saben? Porque es tan sencillo. Cuando uno mira un video de eso, uno inmediatamente se da cuenta si eso es mentira o es verdad. Es tan fácil darse cuenta. Hay tanta excitación y tanto escándalo alrededor que usted debería desecharlo enseguida. Todo eso que pasó me puso a pensar en el tiempo del fin, en la crisis que viene, en la crisis venidera. Y me preocupa grandemente mi iglesia ante la crisis que va a venir. La hora de la prueba, ¿no? Ayer hablamos de la hora de la prueba. Me preocupa grandemente. Miren, la cruda realidad, lo que yo puedo ver es que no estamos preparados para afrontar nuestro destino. Y no estamos preparados para afrontar nuestro destino porque no estamos afirmados en la verdad. Me lo dejan ver las tantas especulaciones, la confusión, esas teorías conspiratorias, las falsas expectativas, todo eso que surgió. Todo lo que surgió durante la pandemia. Y créame que Dios necesita para el tiempo del fin, la iglesia que Dios necesita para el tiempo del fin es una iglesia totalmente diferente a la que yo vi ahora en la crisis. Dios necesita al fin del tiempo una iglesia firme, una iglesia convencida, una iglesia centrada, afirmada en la palabra para poder hacerle frente a las pruebas que van a sobrevenir. La iglesia que yo veo ahora, que se divide tan fácilmente, que cree teorías conspiratorias, esa iglesia insegura que abre sus oídos a fábulas y que tiene comezón de oír, que pelean unos con otros de una manera tan fácil, no va a poder representar a Dios en medio de la crisis final, no lo va a poder hacer. El Señor Jesús hizo una oración antes de abandonar la tierra. Ustedes saben dónde está esa oración, ¿verdad? Está allí en Juan 17, en los versículos 20 al 22.
quiere leer lo que esa oración dice, vamos a hacer esa oración. Vamos a pensar que estamos con Jesús en ese momento. El Señor Jesús se está despidiendo de nosotros, ya nos dio un abrazo, nos dio un beso en la frente y dicen: muchachos, muchachas, me tengo que ir, pero los voy a dejar. Pero antes de irme quiero hacer una oración por ustedes. Vamos a hacer esa oración de Jesús, vamos a repetirla con Él. ¿Listo? Vamos a repetirla. 1, 2, 3. Ahora repitamos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Alabado sea el nombre de Dios. Qué oración tan preciosa hizo el Señor por nosotros, por ti y por mí, porque la estaba haciendo por los discípulos, pero dijo también por los que van a creer en el futuro, por usted y por mí. Hermanos, la unidad de la iglesia es básica para cumplir la gran comisión que Dios nos ha legado. Jesús no solo pide en esa oración que seamos uno, sino que Él muestra la clase de unidad que quiere, que desea, que anhela ver en su iglesia. Mire qué clase de unidad. Note eso, analice esa frase de la oración. Que sean uno, note, así como quién, como quiénes, así como nosotros somos uno. Ahí muestra la calidad de esa unidad. No era una oración cualquiera. No es esa oración que tú haces con la mano en el picaporte de la puerta para salir a la calle, o la oración que tú haces cuando estás frente al plato de comida, que haces una oración ya mecánica. No era una oración mecánica, era una oración meditada, era una oración pensada, era una oración que salía del alma, una oración que salía del corazón del maestro. Él sabía, porque él podía mirar hacia adelante. Que sean uno, así como nosotros somos uno. Pone la Trinidad como ejemplo de la unidad, hermano. Y note la expresión uno. Que sean, ¿cuántos dice? Uno. Uno. Como tú y yo somos uno, como nosotros somos uno. Esa palabra uno es fuerte. Significa llegar, estar tan unidos que llegamos a un sitio en que la división no es posible, porque el uno no se puede dividir, es un número íntegro. El uno no se puede descomponer, pero hay algo que sí se puede hacer con el uno. ¿Sabe qué se puede hacer? Se puede partir, se puede romper. Se puede romper. La iglesia no puede estar dividida. La iglesia, como oró el Señor Jesús, no puede estar dividida sino rota, sangrante. Criticarnos a unos a otros es golpear nuestro propio cuerpo. Así que esa frase es dramática. Porque el Señor Jesús le está pidiendo a su Padre que preserve la unidad, la integralidad de su iglesia. Que sean uno. ¿Puede leerlo nuevamente? Que sean ¿qué? Uno, como tú y yo somos uno. Toque el hombro de la persona que está a su lado. Jesús pidió que seamos uno. Dígale. Jesús pidió que seamos uno. Y la sierva de Dios entendió eso, hermanos, y escribió algo impresionante. Mire lo que ella escribió. Ella nos mostró dónde está el poder de la verdad. Mire, el poder de la verdad. ¿Quieren leer eso conmigo también? Deben leerlo. Vamos a leerlo. Leámoslo. Comprométanse a leerlo. Comprometa a la persona que está a su lado. Dígale, vamos a leer, vamos a leer. Ahora sí, leamos.
Es corto, sencillo, pero ¿qué dice? 1, 2, 3. La unidad atestigua el poder de la verdad. La unidad, hermanos, es lo que muestra el poder que tiene la verdad. Perdón, me dijeron que no me salga de estas líneas y eso me cuesta tanto trabajo porque yo tengo de esas patas de las que habló de lo que habló el pastor William. Yo tengo de esas patas, yo tengo pata de perro. Y entonces me cuesta trabajo no salirme de ahí. Perdón por salirme. Voy a tratar de no hacerlo. ¿Dónde está Gonzalo? Ponte de pie, Gonzalo. Gonzalo, ustedes saben, él es el secretario de la Unión Colombiana del Norte. Amén. Él estaba, la Iglesia Mundial tenía una reunión allá en San Luis donde se va a hacer en junio el Congreso. Y Gonzalo no hace mucho regresó de allá, quizá horas apenas, pero él los ama tanto a ustedes acá en el Caribe que dijo, yo tengo que estar ahí, se vino. Amén. Levanten la mano y díganle, pastor, gracias por venir. Gracias, Gonzalo. La unidad, repita eso conmigo 3 veces, repítalo, la unidad. La unidad, la unidad. ¿Qué hace la unidad, hermanos? Lo que nos hace ver poderosos, lo que nos hace ver grande ante la gente, ante este mundo, es nuestra unidad. Es por eso que el pasaje dice, mírenlo nuevamente el pasaje, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién? En nosotros. Y note lo que dice ahí, para que el mundo ¿qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo nos va a creer el mundo? Si estamos como unidos. Nos van a creer. Pata de perro. Me tienen que amarrar de aquí. Cuando me vean salir digan pata de perro y ya yo sé que me tengo que regresar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a lograr esa unidad por la que oró el Señor Jesucristo? Hay un pasaje que no puse allí, pero anótelo si lo quiere anotar para leerlo, ¿verdad? Está en Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Qué impresionante pasaje. ¿Cómo podemos lograr la unidad? Dice, mire los consejos maravillosos que aparecen allí para lograr la unidad en nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Colosenses 3, 9 hasta el 14 dice, no mintáis los unos a los otros. Note ese primer consejo así violento, con fuerza, aparece en el texto y dice, no mintáis. Si queréis unidad, no mintáis. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Note otro elemento ahí, despójese del viejo hombre. No mienta, despójese del viejo hombre. Y entonces el versículo 10 dice, y revestido del nuevo. El que es nacido de Cristo, dice la palabra, ¿qué cosa? En 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Y mire lo que dice, las cosas viejas que, y aquí que todas son hechas nuevas, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mire lo que hace cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, a nuestro corazón, viene a esta iglesia, dice, no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El hombre más fuerte, ¿recuerdan? Cristo, el hombre más fuerte. Y entonces sigue dando consejos. En el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, pórtense como escogidos de Dios, preséntense ante el mundo como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Solo eso nos puede ayudar a mantenernos unidos en medio de los momentos duros y difíciles que pueden surgir. Soportándoos
unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y note la razón por la cual nos ordena eso. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hace poco, fue allá en la Floresta que el pastor Gonzalo Cardona, nuestro secretario, le habló a los pastores del perdón, la importancia, el valor del perdón. Y a mí me encantó esa presentación del pastor. Ustedes saben que el pastor fue secuestrado, ¿cierto? Y que estuvo bastante tiempo secuestrado. Y él contó su lucha al salir de ahí para no afectar a su familia, para que sus hijos pudieran olvidar el incidente y él poder olvidarlo. Nosotros somos buenos amigos. No solo somos compañeros de trabajo, sino buenos amigos, y a veces conversamos cosas, a veces cosas muy de nosotros, nos contamos el uno al otro. Alabado sea el nombre de Dios. Pero qué enseñanza tan maravillosa nos presentó el pastor sobre el perdón. Y entonces dice, mire, y sobre todas estas cosas, note, dice, vestíos de amor. ¿Por qué? Dice el versículo 14. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, el amor. Vas a entrar a la iglesia y de pronto pasa otro hermano y se te adelanta y te pisa el dedo gordito donde tienes un callo que te hace ver estrellas. Y en ese momento te provoca coger a ese hermano por el pescuezo y sacudirlo y me pisaste. Pero tú te acuerdas, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, el amor todo lo soporta. Y le dice, hermano, te amo, aunque me pisaste el callo. Sí, hermanos, qué interesante pasaje para la unidad de la iglesia, ¿cierto? Que nos soportemos, dice, y lo único que nos ayuda a soportarnos es el amor todo lo soporta. 1 Corintios 13:7, ¿verdad? Perdonarnos unos a los otros, porque Dios nos perdona a nosotros. Sin perdón nunca habrá unidad. Es la esencia del amor, el perdón. Y dice, amándonos, el amor perdona siempre. El amor, como lo dice allí, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nuestro amor debe estar por encima de nuestras diferencias. Debemos aprender a perdonarnos en esta iglesia, hermanos, unos a otros 70 veces 7 por día. Y amarnos con las diferencias que cada uno de nosotros tenemos, para poder mostrarle al Dios de los cielos la iglesia que Él quiere tener. Les voy a mostrar ahora una característica distintiva de la iglesia remanente, de las muchas que hay. El enemigo sabe que una manera efectiva de él destruir la unidad de la iglesia es promover las teorías privadas, afectar la percepción de los miembros respecto a los eventos finales. Satanás sabe eso y él lo intenta muchas veces. Él lo intenta una y otra vez, busca maneras para hacerlo. Llegó la vacuna, vamos a ver cómo hacemos que esta iglesia, en esta iglesia se levanten muchos con teorías privadas. Vamos a ver cómo afectamos la percepción de esta iglesia para que se desencuaderne. Qué cita tan tremenda esta en Testimonios, capítulo 9, página 206. Dice esta cita: algunos consideran que todos los esfuerzos hechos para hacer reinar el orden son peligrosos y los tienen por restricción de la libertad personal. Estas almas engañadas consideran que es una virtud jactarse de su libertad de pensar y de actuar independientemente. Declaran que nada aceptarán porque lo diga algún hombre y que a nadie están sujetos.
Y la sierva de Dios opina de esas personas que hay un montón en la iglesia. Se me ha indicado que Satanás hace un esfuerzo especial para inducir a los hombres a sentir que agradan a Dios al seguir su propia conducta con independencia del consejo de sus hermanos. Testimonio 9:206. Es Satanás, hermanos, el que introduce esos pensamientos fanáticos. Satanás es quien crea ansiedad en medio de las congregaciones. Satanás excita la comezón de oír. Satanás dispara la angustia. Él sabe cuándo hacerlo. Él dispara el temor, exacerba la imaginación y hace que las teorías conspiratorias afecten la mente de muchos miembros. La iglesia remanente debe encontrar su visión, su fundamento en la palabra de Dios y en el don profético para poder pasar ilesa frente a la gran prueba que está delante de nosotros. Si esta iglesia no llega a la hora de la prueba con unidad de espíritu, el enemigo hará una gran cosecha, una abundante cosecha en medio de nosotros. Nos va a derribar. Esta cita del conflicto de los siglos me gusta. La traje para que usted la mire y la lea y la anote y la subraye luego allá en su libro que tiene en casa. Dice esta cita: en muchos de los despertamientos religiosos que se han producido durante el último siglo, se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Note el secreto de lo que Elena White está diciendo. Ya lo que hemos visto, ustedes recuerdan, se levantó una persona en este país diciendo que fue escogido por Dios, especial pues, y entonces se fue un montón de gente detrás de él. Y eso se fumó. Y se levantó otro igual y eso se fumó. Y se han venido levantando desde entonces uno y otro que vienen de cualquier dirección, llegan. Y es impresionante que encuentren público. Se levanta alguien diciendo por allí que si no comemos semillas de auyama no nos vamos a salvar. Que si queremos entrar al cielo es si comemos auyama 3 veces al día. Y un montón de nosotros se pone a comer semillas y a comer auyama 3 veces al día. No aprendemos. Yo usé la auyama, hermano, porque a mí no me gusta nomás, ¿no? Por eso. Pero es increíble que esta cita nos muestra que es lo mismo, es el mismo patrón que se repite y se repite. Es lo mismo y nos engañan y nos engañan y nos engañan y se pierde mucha gente. Se pierde demasiada gente en cada intento de Satanás. Ancianos de iglesia. Ustedes vieron esa señora ahí en la ciudad de Santa Marta que se levantó diciendo que no hay Trinidad, que es uno solo. Y cuánta gente, ancianos de años, que para mí eran el ejemplo, ahora detrás de esa mujer. Una mujer que era adúltera, porque le quitó el marido a un familiar. Y aún así, miren, aún así, un montón de gente, ancianos de iglesia y un montón de gente detrás de esa dama. ¡Qué tenaz! Y la sierva de Dios, ¿será que no leemos estas indicaciones? La sierva de Dios dice, en muchos de los despertamientos, aparentes despertamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se han dejado sentir en mayor o menor grado, dice, las mismas influencias que se van a ejercer en los movimientos venideros de manera más extensa. Y entonces, si ahora se va mucha gente, ¿cómo será cuando esto se extienda más? Y mira lo que dice ahí, hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviarlo a uno. No hay peor consejero, hermano, en medio de la crisis que la pérdida de control y la desesperación. Y yo vi una iglesia descontrolada y desesperada. Por eso yo fui al canal y le dije, señores, aquí cada sábado voy a predicar solo yo. Solo yo voy a predicar, nadie más, no me inviten a nadie. Déjenme en medio de la cuarentena, solo voy a predicar yo, porque tengo que presentar puntos claves y directrices claves para que la iglesia no se nos desmorone en medio de esta cuarentena.
Qué impresionante realmente. Créanme que yo estaba tan impresionado, tan nervioso de ver el rumbo que algunas personas querían tomar y para llevar la iglesia. Nada produce más ese estado en la iglesia, ese estado de pérdida de control, ese estado de desesperación, que el desconocimiento de las verdades y de nuestras posiciones teológicas. Por eso ustedes vieron, cada tema era un tema vital, crucial de lo que creemos, de lo que hemos predicado. Es por eso que quiero invitarlos a observar una característica de la iglesia remanente, a la que pocos le prestamos atención, pero es vital en el tiempo del fin. Note Apocalipsis 14:12, usted se lo sabe de memoria. Y vamos a leerlo. Despierte a los que están al lado, hay algunos que se dan toman una pata de perro, me dijeron. Me dijeron pata de perro. Algunos se toman una siestica, entonces toque el hombro a la persona que está al lado y dile: serénate, despiértate, échele fresco. Si usted ve que le está saliendo un mito, échele fresco, eso, y entonces invítelo y vamos a leer Apocalipsis 14:12, juntos, todos, nadie dormido, ya saben, vamos, leamos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros siempre nos referimos a los mandamientos y a la fe de Jesús, pero se nos olvida lo primero. Se nos olvida la paciencia. ¿Qué deben tener los santos del tiempo del fin? Dígale a la persona que está al lado: tienes que aprender paciencia si te quieres salvar. Cuando ese pasaje dice que los santos deben tener paciencia, ¿a qué se refiere? Vamos a mirarlo. Debemos tener paciencia. Bueno, vamos a ver a qué nos está invitando. ¿A qué nos está invitando? Vamos a analizar ese término, paciencia. Mire, dos palabras. La palabra que aparece ahí en Apocalipsis, paciencia, es esa palabra, upomoné. ¿Qué significa? Digan una por una conmigo. ¿Qué significa? Primero. Segundo. ¿Pero qué clase de aguante dice? ¿Se da cuenta, hermano? Note esa frase, lo que significa esa expresión, paciencia, significa. Primero, ¿qué significa? ¿Qué significa la primera? ¿Qué cosa? Resistencia. Dígale a la persona que está a su lado: paciencia significa ser resistente. Dígale. Pero mire la que está de segunda, léanla. ¿Qué es? ¿Qué significa paciencia? ¿Cómo así? ¿Qué nos está pidiendo el Dios de los cielos? ¿Qué le está pidiendo a los santos? ¿Qué clase de iglesia será esa? Una iglesia que la están atacando, que la están golpeando, que la están persiguiendo, pero es una iglesia alegre, es una iglesia esperanzada, que las cosas van a pasar y que vamos a ir a tiempos mejores. La siguiente, ¿qué es? Constancia. Díganlo todos. Dígale al lado: constancia. ¿Qué más significa esa palabra? Paciencia. ¿Y qué más? Perseverancia. No digo: uy, yo como que me voy de aquí por cualquier cosa. Me pisó el callo, no vuelvo más a esta bendita iglesia. Aquí no saben caminar, no han aprendido a caminar. No puedo estar aquí, esto no puede ser la iglesia de Dios, porque es que no saben caminar. Y le pisan a uno los callos y me voy. Y no persevero en medio del dolor, en medio de la pérdida.
Estaba en Panamá haciendo una campaña. Íbamos a empezar apenas la campaña y entonces el sábado fuimos, miramos, era solo la iglesia el sábado en la mañana, tuvimos un culto así igual en un sitio así grande. Y cuando ya terminamos, hablamos de lo que íbamos a empezar, esa misma noche íbamos a empezar, primer tema para el público en la noche. Y cuando íbamos a almorzar, el grupo de hermanos con quien yo iba me dijeron: oye, pastor, ya que estamos pasando por aquí, mire, ahí en esa casa vive una hermana de la iglesia que hace rato no va y no la hemos podido llevar de vuelta a la iglesia, y yo creo que vale la pena aprovechar su presencia para llevarla de vuelta a la iglesia. Y yo, pues, como manso corderito me dejé llevar, ¿no? Debí preguntar más. Y tocamos la puerta y abrió la persona con la cadenita puesta. Y cuando vio las Biblias y ¡prum!, cerró la puerta y dijo: ¿hasta cuándo los adventistas van a entender que no quiero saber nada de ellos? No quiero saber nada, allá sola gritando adentro: no quiero saber nada de los adventistas, no quiero saber nada de Biblia ni de Inario, no quiero saber nada de Dios, no quiero más servirle a un Dios que no fue capaz de preservar la vida de mi único hijo. Si un Dios lo abandona a uno así, no quiero ese Dios. Y menos una iglesia como ustedes, fuera de mi casa. Yo me asusté, yo dije: wow, esa hermana debió ser buena para predicar. Y buena, estamos perdiendo una tremenda líder, dije yo. Yo dije: hermanos, no hay de otra, vámonos de aquí, antes que saquen revólver o cualquier otra cosa. Y en el camino pregunté: ¿qué pasó a esa hermana? ¿Qué le pasó? Dice: no, pastor, ella tenía un hijo único y era asaltante, robaba, atracaba joyerías, y en un asalto en una joyería se enfrentó con la policía y lo hirieron y se murió. Y ella le pedía a Dios que su hijo no se muriera, pero se murió. Se fue. No tuvo, ¿qué cosa? Paciencia, esa clase de paciencia que resiste, que aguanta, que es constante, que es perseverante. No tuvo paciencia. Pero note el otro término. Esa palabra upomone viene de esta palabra, miren, upomeno. ¿Se da cuenta lo que significa esa palabra? Mire qué interesante. Es qué cosa, es permanecer. ¿Qué más? Díganlo conmigo, vamos a decirlas todas. Espérense un momentito. Ahora, 1, 2, 3, vamos. Permanecer, ¿qué más? Quedarse, ¿qué más? Resistir, soportar, tener entereza, padecer. ¿Pero qué? Perseverar. Aunque padezca, note que incluye padecer. Perseverar. Nada me saca de aquí. Me gusta un hermano que una vez lo llamamos a disciplina en la iglesia, y él pidió ir a la junta y le dejamos ir a la junta. Y entonces en la junta habló y dijo: miren, hermanos, yo solo quería venir aquí para decirles una cosa. Lo que van a hacer está bien, yo merezco esa disciplina, pero quiero decirles una cosa, hermano: no me van a sacar de esta iglesia. Me pueden hacer lo que sea, pero no me van a ahuyentar de esta iglesia. Yo sé en quién he creído. Ustedes me sacan por la puerta y yo me les meto por una ventana. Ustedes me cierran las ventanas y les quito una lámina del techo y me meto. No me van a poder sacar. No me prohíban venir al templo. Yo voy a venir al templo. No me prohíban sentarme en mi clase de escuela sabática. Yo voy a venir y me voy a sentar ahí. Nadie me va a hacer echar atrás. Yo aguanto. Les prometo que aguanto esa disciplina. Yo la aguanto. Pero no me alejen de la iglesia. No me alejen del Señor. Porque me van a hacer un daño grande. Porque me voy a enfriar. Porque los tizones se apagan cuando los sacan del fogón. No me hagan eso, por favor. No me hagan ese mal. Déjenme, disciplínenme, pero déjenme aquí. Déjenme en mi lugar. ¿Eso cómo se llama? Eso es paciencia, esa paciencia que Dios está pidiendo ahí al pueblo santo, a su iglesia en los últimos días. Ahora podemos hacernos una pregunta, miren. Significa perseverar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que hay que perseverar? ¿Saben ustedes que ese pasaje está ubicado después de la predicación del mensaje de los 3 ángeles? Noten, ¿cuándo nos están pidiendo paciencia? Cuando se desarrolla la predicación del mensaje de los 3 ángeles, cuando se
se desarrolla el fuerte pregón. Vamos a necesitar paciencia, hermanos. La vamos a necesitar. ¿Sabe por qué? Porque ese mensaje predicado con el poder del Espíritu Santo va a desenmascarar a los enemigos de Dios, va a anunciar su castigo, va a anunciar la crisis que vendrá sobre la tierra. Entonces representa al pueblo de Dios victorioso en medio de esa crisis. Lo llama a tener paciencia, a tener control de sí mismo, a no desencuadernarse, a no perder el equilibrio, a ser cuidadosos, a no salirse de los chiros, a no perder el control. Pienso que eso incluye el control de todos nuestros sentidos. Eso es lo que nos están pidiendo ahí, cuando nos dice que los santos deben tener paciencia en medio de esa crisis desbordante producida por una predicación poderosa. Y usted recuerda cómo lo introduce. Lo introduce de una manera increíble, ¿no? Porque vamos a analizar el mensaje de ese pasaje. Lo introduce diciendo: aquí está. ¿Qué cosa? ¿Se da cuenta que lo que están presentando es qué cosa? Que debe verse, que debe observarse, que todo el mundo debe observar. Dice: aquí está ¿qué? Note que no dice: aquí están los santos que tienen paciencia. ¿Sí se da cuenta de eso? Lo que está diciendo es: aquí está ¿qué cosa? La paciencia. O sea, miren la paciencia, miren el equilibrio, miren el control, miren la unidad que tiene esta iglesia. El Señor se enorgullece ahí en ese pasaje, presentando a su pueblo. Y lo que quiere presentarle al mundo es ese equilibrio, es ese orden. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y qué significa ese aquí está? Significa que en la crisis final, cuando la mayor parte de la gente en el mundo se pone del lado de la falsa Trinidad y por consiguiente del lado de Satanás, el pueblo de Dios del tiempo del fin, la iglesia remanente, golpeado por las ideas falsas, asaltados por una confederación religiosa impía mundial, amenazada por los poderes civiles, siguen firmes, siguen perseverantes en su lealtad a Dios, no son engañados por los fenómenos milagrosos asociados con el falso sistema de adoración. Y lo más importante, están definidos, están resueltos en sus convicciones, no son desviados por la persuasión, no son desviados por la coerción, son leales a Dios, preparados para sufrir pérdidas, dificultades físicas y aún la muerte misma para mantener su relación con Dios. Amén. A eso se refiere. A eso se refiere. No vamos a poder pasar por la crisis final si no aprendemos a desarrollar paciencia, hermano. Pero no es cualquier paciencia. Si ven la clase de paciencia que Dios nos está pidiendo, que venga lo que venga, nosotros nos mantenemos ahí. Y note, venga lo que venga, nos mantenemos gozosos, nos mantenemos felices. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Él decía: como nadie, yo he sufrido azotes, esto, aquello, pero ahí estaba, aquí estoy. Nadie ha sufrido más que yo, pero aquí estoy gozoso, feliz de sufrir por Cristo, inmerecedor de sufrir por Cristo. ¿Cómo va a ser esa iglesia, hermanos? Miren, yo me voy a meter en un terreno delicado, porque voy a adelantarme. ¿Cómo va a ser esa iglesia del tiempo del fin? La iglesia, los santos que van a desarrollar paciencia, yo les voy a mostrar cómo me entró esa inquietud. Yo dije: ¿cómo es ese pueblo? Y hay cosas ahí que yo todavía no he aprendido a hacer, pero estoy dispuesto por la gracia de Dios a someterme a la dirección del Espíritu Santo para comenzar a vivir como Dios quiere que vivamos en el tiempo del fin. Mire usted esa iglesia que le hará frente al tiempo del fin. Hay varias características que señala Dios a través del don profético. La primera característica que señala es esta: mire, un espíritu de ¿qué? De sacrificio propio y de ¿qué más? Y de servicio. Un espíritu de sacrificio propio y de servicio. La iglesia del tiempo del fin, la iglesia remanente, la que tiene paciencia, ese grupo de santos que tiene paciencia, es una iglesia
que tiene espíritu de sacrificio propio y de servicio. Y cuando uno tiene espíritu de sacrificio propio, está dispuesto a ponerlo todo, a dar el tiempo, a darlo completamente todo, la vida misma si es necesaria. Note cómo lo expresa la sierva de Dios en Ministerio de Curación. Lea esa cita. Cristo encomienda a sus discípulos una obra que no se puede delegar. Y mire qué clase de obra, la iglesia remanente, porque de pronto usted piensa, bueno, al final del tiempo nos tenemos que meter por allá en la quinta porra, nos encerramos, nos enterramos, hacemos un búnker y ahí metemos agua y no sé qué y nos encerramos ahí. Pero aquí muestra otra cosa, dice: Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar. ¿Y cuál es esa obra? La atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del evangelio a los perdidos. No deben dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individual, sacrificio personal. Sacrificio personal. Entonces, si usted pensó que cuando esto se empieza a poner feo, corremos y nos escondemos, no. Por eso es que la paciencia es perseverancia, es sufrir, es aguantar, porque en medio de la crisis nos toca. En medio de la crisis nos toca. Pero algo más, mire, debe ser una iglesia cumpliendo sus deberes diarios. Mira, manuscrito 18, Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en transacciones comerciales, algunos estarán sembrando en el campo, otros segando y recogiendo la cosecha y otros moliendo en el molino. Y note lo que dice allí subrayado: no es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y responsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación ociosa viviendo en un sueño religioso. Ya nos pasó, hermanos. Ya nos pasó. Usted cuando lee historia denominacional, cuando se esperaba ese momento de 1844, dejaron de trabajar, no fueron más a las oficinas, no recogieron las papas, no recogieron las cosechas, se montaron en el techo, se pusieron batas blancas, algunos gateaban, comían con la mano porque había que ser como niños porque venía el Señor Jesús. Por eso dice ahí, no se deben entregar a una contemplación ociosa. Hay que mantenerse trabajando porque mente desocupada es taller del demonio. No podemos cesar. Así que esa iglesia remanente, la que Dios pide que tenga paciencia, estará cumpliendo con sus deberes diarios. Miren, pero en medio de ese movimiento deben estar, ¿qué cosas? Preparados como si fuera el último día. Mire cómo lo expresa Dios a través de su profeta. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Activos, ¿verdad? Activos, pero siempre preparados. Entonces usted no se puede levantar en la mañana y agarrar camino sin orar, sin estudiar la palabra, sin decirle: Señor, no sé en qué me quieres usar este día. Abro mi mente, abro mi corazón, utilíceme, úseme para cumplir la tarea, para acercar tu venida. Algo más que debe estar haciendo ese pueblo. ¿Lo quieren leer? ¿Qué debe estar haciendo? ¿Una qué? Una observancia especial del sábado. No podemos seguir enfrentando el sábado de la manera como lo estamos haciendo, una manera descuidada. Tenemos que empezar a ponerle cuidado a estas cosas distintivas nuestras que nos destacan. Mira, durante toda la semana hemos de recordar el sábado, no olvidarnos. A las 6 cantamos y aquí qué lindo estar aquí reunidos en familia, etcétera, y cogemos camino y nos olvidamos ya que somos creyentes, que somos cristianos, nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Y no, aquí dice: durante toda la semana hemos de recordar el sábado y hacer preparativos para observarlo de acuerdo con el mandamiento. No hemos de observar el sábado meramente como un asunto legal, hemos de comprender su relación espiritual con todos los aspectos de la vida. Camisa blanca, pantalón negro. ¿Quiénes tienen camisa blanca y pantalón negro?
Solo lo dije porque a mí me gusta la camisa blanca y pantalón negro, solo por eso. Encorbatados el sábado, lindos. Y entonces el domingo le metemos piedrecita a la pesa en el mercado donde trabajamos y nos piden media libra de queso y realmente le estamos dando una onza menos a la persona. No pagamos el impuesto predial. Tenemos trampa en la casa, así los cables bajan y de pronto por allá en medio del árbol, hasta somos artistas, le hacemos una canal al árbol y no se nota porque baja es por el árbol y entra por debajo de la tierra y por el árbol, y entonces en la noche bajamos una palanquita y tenemos aire a todo dar y dormimos delicioso, pero robando la energía. Ese es el pueblo remanente de Dios. Adventistas del séptimo día toda la semana. Eso es lo que nos está diciendo. El sábado toda la semana. Pero hay algo más que se espera. Miren, fidelidad en qué? En diezmos y ofrendas. Gracias al doctor Joel por ese tema tan magnífico desarrollado. Fidelidad, miren. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para Él mismo. Debe traérselo a su tesorería a fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. Leed cuidadosamente el capítulo 3 de Malaquía y ved lo que Dios dice sobre el diezmo. Testimonios para la iglesia. Aún en medio de la crisis, todos, como nos decía el doctor, todos dando, contribuyendo para que la tarea pueda seguir llevándose a cabo. Miren esto que a muchos no les gusta, estableciendo nuevas instituciones. En medio de la crisis, ese pueblo paciente, ese pueblo santo, estableciendo nuevas instituciones. ¿Cómo así, pastor? Si todo se va a acabar y todo se va a quemar, debe hacerse una gran obra en todo el mundo, dice ahí. Y debido a que el fin está cerca, nadie llegue a la conclusión de que no es necesario realizar un esfuerzo especial para levantar las diferentes instituciones según la causa lo demande. Cuando el Señor nos ordene que no realicemos más esfuerzos para construir lugares de reuniones y para establecer escuelas, hospitales e instituciones publicadoras, entonces será el tiempo cuando hemos de cruzar nuestras manos y permitir que el Señor termine la obra. Pero ahora tenemos la oportunidad de mostrar nuestro celo por Dios y nuestro amor por la humanidad. O sea, cuando todas estas instituciones son usadas como instrumentos misioneros, no para enorgullecernos, sino para alcanzar, para llegar, nosotros podemos aún en medio de esos momentos difíciles seguir teniendo estas cosas. Y mire esto, trabajo misionero. Estoy hablándole de las características de esos santos que van a tener paciencia. Trabajo misionero. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra ¿qué? Médico ¿qué? Misionera. Sabe que en este punto yo le agradezco al pastor William, que es el encargado de todos los materiales allá en la Unión, y ahora que usted le mostró los materiales, ustedes vieron que hay elementos atendiendo esta parte, y qué bueno prepararse en esa línea cada vez más para poder cumplir con este aspecto. Es un pueblo que valora su salud, amén. Debe valorar la salud. Lo perjudicial para la salud no solo reduce el físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Al ceder a cualquier práctica antihigiénica, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos inhabilitamos para resistir el mal. Y entonces, si queremos estar firmes, inamovibles en el tiempo del fin, tenemos que cuidar nuestra salud. 8 remedios naturales. ¿Sí vieron el folleto que el pastor William les mostró? 8 remedios ¿contra qué? Contra el coronavirus. Los 8 remedios naturales. Y aquí, el pueblo del tiempo del fin, mire lo que debe hacer. Debe valorar ¿qué cosa? Debe valorar la dieta original. Yo sé que ahí es difícil, pero yo no podía
decirle las otras características y volarme una, porque después usted va a eventos de los últimos días y ahí hay un capítulo completo donde esto que está aquí está en un capítulo completo de eventos de los últimos días y lo va a leer y va a decir, el pastor es un sinvergüenza, se voló este. Entonces no me lo puedo volar, yo tengo que mejorar en esa línea, pero no me lo puedo volar, no me lo voy a volar. Mire lo que dice la sierva de Dios, Dios está tratando de conducirnos de vuelta, paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Amén. Muy poquitos, ¿no? Me gusta la parte final. Mire, no se preocupe. Dice, debemos que mantener este objetivo en vista y ¿qué más? Trabajar firmemente en esa dirección. Es lo que nos toca a muchos de nosotros hacer. Trabajar en esa dirección, aprender, porque acuérdese, no es solo no voy a comer esto más, pero no sabes cómo reemplazar, no sabes cómo cocinar buenos alimentos. Entonces tienes que aprender, tienes que dedicarle tiempo a eso. Las damas deben empezar a dedicarle tiempo a eso para ayudar a sus seres queridos. Es un pueblo que no olvida el culto familiar. Miren, voy a invitarlos a leer esta cita conmigo para que se calmen un poquito. Sé que la cita anterior los dejó nerviosos. Dígale a la persona que está a su lado, dígale tranquilo, tranquilo, calma, calma. Dígale paciencia, paciencia, paciencia. Y ahora sí vamos a leer, ya que se tranquilizaron, vamos a leer. Vamos a leer, 1, 2, 3, lean conmigo. Por la noche y por la mañana, uníos con vuestros hijos en el culto, ¿a quién? Leyendo ¿qué? Su palabra y cantando sus alabanzas. Enseñadles a repetir la ley de Dios. Hermanos, les cuento que hay una iglesia en Bucaramanga interesante. En todos los cultos, antes de empezar, repite toda la iglesia de pie los 10 mandamientos de memoria. Y tienen la ley de Dios ahí, y a cada familia le entregaron una ley de Dios para que la tengan en la casa, para que la aprendan, para que la enseñen, y no solo eso, sino para que la vivan, ¿cierto? Porque no solo es, no, la palabra lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero es una sana y magnífica costumbre repetir, y ahí dice, nos aconseja, enséñenle a repetir la ley de Dios a los niños y a los hijos en la casa y todos los miembros de la familia, el papá, la mamá, repetir la ley de Dios. Altar familiar. En el tiempo final, miren eso, más oración y ayuno. Los santos que deben tener paciencia ahora y hasta el fin del tiempo. Note, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Quizá no se requiera una abstinencia completa de alimento, pero debiéramos comer frugalmente de los alimentos más sencillos. Ustedes saben, es toda una ciencia el ayuno. Ayunar no significa abstenerse completamente de alimentos, no, hay otros elementos de la mente, del corazón, y hay ayunos medios, y hay ayunos de frutas, y hay ayunos solo con agua, hay muchas otras cosas, y aquí está contemplando eso, ¿verdad? Y ayunos completos, por supuesto, también. ¿Qué más debe hacer ese pueblo? Cuidar su relación con el mundo. Miren, aquellos que están velando y esperando la aparición de Cristo en las nubes del cielo, no se mezclarán con el mundo en asociaciones de placer y en reuniones donde meramente buscan divertirse. Note, ahí no está diciendo que no hagamos obra misionera, ahí no dice que no vayamos a tocar puertas, ahí no dice que no demos estudios bíblicos, ahí lo que dice es que no nos mezclemos con ellos para que ellos nos afecten a nosotros, nuestros hábitos y nuestras costumbres. Ahí no te está diciendo que tú debes ser el ejemplo, que tú debes ejemplificarle a él, que él no te debe afectar a ti, que tú lo debes afectar a él. Eso es lo que la cita está diciendo. Cuidar la recreación.
Es privilegio y deber de los cristianos tratar de refrescar sus espíritus y vigorizar sus cuerpos mediante la recreación inocente, con el fin de usar sus facultades físicas y mentales para la gloria de Dios. Amén. Hay que apartar tiempo. ¿Se acuerdan el Señor Jesús? Vengan conmigo aparte por un tiempo. Después de una labor misionera, los llevó aparte a los discípulos. Descansar es vital, es clave. Y cómo es importante el sábado en ese aspecto. Y mira este otro aspecto delicado por el que a veces nos agarramos a pegarnos en la iglesia. Elegir, ¿qué cosa dice allí? Elegir la música. Dice ella: la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo es la oración. Alabado sea el nombre de Dios. Saber escuchar música en casa. Estaba visitando una familia y entonces en el culto me dijeron: pastor, dirija usted el culto en la mañana cuando nos levantamos, y ellos eligieron un himno, el que casi siempre cantan los adventistas en la mañana temprano: por la mañana, oh Señor. Y ellos lo cantaban de una manera muy especial. Ellos cantaban: por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Faltaban los sombreros así, charros y todo eso, ¿no? Y yo le dije: no, hermanos, miren, ese himno no se canta de esa manera. Mire, vamos a cantarlo: por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. Y lo cantamos todo. Y ellos lo repitieron conmigo. Le dije: ahora cántenlo solo: por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. No, ya la costumbre de repetirlos. Fui a un lugar extraño, donde había un santuario. Era como una especie de grupo indígena, y había un santuario con lugar santo, con lugar santísimo. Me dejaron entrar con los pies descalzos, por supuesto, y en el lugar santísimo estaba un conflicto de los siglos parado, un himnario de la iglesia adventista y una Biblia. Y yo dije: wow, ¿esto qué es? Y ¿sabes qué? Cuando empezaban el culto y había una sacerdotisa, no era un sacerdote, una sacerdotisa. Cuando empezaban el culto, entonces cogían el himnario y empezaban a cantar los himnos del himnario, desde el 1 hasta donde pudieran, y todos los cantaban igualitos. Yo dije: wow, qué obra de arte, porque cantar todos los himnos de la misma manera, eso no es fácil. Y ellos cantaban todos igualitos, todos con la misma música, todos los himnos. Interesante. Bueno, ya muchos de ellos, de pronto hasta aquí puede haber uno de ellos, porque se hizo un bautismo grande después de un trabajo bien delicado en ese lugar. Elegir la música, elegir los entretenimientos. Miren, no podría invocarse la bendición de Dios sobre la hora pasada en el teatro o en la sala de baile. Ningún cristiano querría encontrar la muerte en semejante lugar. Nadie querría ser hallado allí cuando Cristo venga. ¿Sabe que me preguntó una familia? Me invitaron a almorzar a la casa, y cuando ya terminamos el almuerzo dijeron: pastor, lo trajimos aquí porque tenemos una pregunta. ¿Es malo lo que mi esposa y yo hacemos? Le dije: no me ha dicho qué es. Nosotros bailamos en el cuarto. Nosotros prendemos el equipo y nos damos nuestra bailadita, sabroso, pastor, recordando cosas, tiempos de allá, y nos elevamos y damos vueltas y giramos y llegamos al techo y volvemos a bajar, etcétera. ¿Usted qué piensa de eso? Yo le dije, lo que se me vino a la mente fueron los hijos de una vez, las niñas. Y las niñas, no, nosotros las mandamos a ellas por allá y no ponemos la música tan alto. Y bailamos vals, y bailamos vallenato, y bailamos, y... Faltó que me dijeran: lo invitamos. Elija los entretenimientos. Y no solo eso, miren, aquí, este punto, hermanas y hermanos, miren, estoy hablando de ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que debe ser paciente. Elección adecuada de sus ropas. Elección adecuada de sus ropas. Ruego a nuestros hermanos que se conduzcan cuidadosa y circunspectamente delante de Dios, circunspectamente delante de Dios.
Sigan las costumbres en el vestido mientras estén de acuerdo con los principios de salud. Vístanse nuestras hermanas sencillamente, como muchas lo hacen. Que el vestido sea de material bueno y durable, apropiado para esta edad. Y que la cuestión del vestido no llene la mente. Nuestras hermanas debieran vestirse con sencillez, debieran vestirse con una ropa modesta, con pudor y sobriedad, dada al mundo una ilustración viviente del adorno interno de la gracia de Dios. A mí me llama la atención las hermanas pentecostales porque ellas no pasa el tiempo, porque a veces cuando uno dice algo en la iglesia, pastor, es que el tiempo ha pasado, pero ¿será que los pentecostales no tienen tiempo? Esas señoras conservan su cabello adecuadamente, su ropa adecuadamente, y el tiempo va pasando, pero igual se siguen manteniendo de manera adecuada. ¿Qué más? Miren, el pueblo santo, ese pueblo paciente, evangelizando, dice allí ella: patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis y el conflicto de los siglos son más necesarios ahora que nunca antes. Deben ser ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Entonces cuando la iglesia hace el libro del año, conflicto de los siglos, nosotros deberíamos buscar, hermanos, hacer todo lo posible para que ese libro se difunda, se riegue. Es increíble, mire, es impresionante lo que ha pasado con ese libro, el conflicto de los siglos. Pata de perro, ¿verdad? El conflicto de los siglos, historias impresionantes de conversiones. Ahí solo en Bogotá, una abogada, un cliente le regaló un conflicto de los siglos y ella lo leyó y le impactó tanto que le empezó a dar a los jueces, a los magistrados, a los abogados repartiendo el libro, pero ella no sabía de quién era ese libro, se lo dio a un cliente. Y entonces un día encontró nuevamente al cliente y le dijo: oye, ¿ese libro de quién es? De la iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y cómo hago para ir a esa iglesia? ¿Y cómo hago para conseguir más de ese libro? Y él le dijo cómo, y esa señora compró cajas de libro. Una persona no adventista, una abogada no adventista, compró cajas de libro y a todos sus clientes y a toda la gente que trabaja con ella le dio el conflicto de los siglos. ¿Sabe a quién no se lo dio? A la hija. La hija era evangélica. Y entonces un día la hija cogió el libro de la mamá: mi mamá reparte este libro, y cogió y se lo leyó y fue y le reclamó: mamá, ¿usted por qué le ha repartido a todo el mundo ese libro y a mí no me lo ha dado? Si tú estás allá en tu iglesia, tú no necesitas eso. ¿Cómo que no? Ese libro es impresionante, es impactante. La escuché contar ese testimonio en un congreso que hicieron allá en Bogotá, donde estaban cientos de hermanos reunidos con toda esa dama, porque ya es adventista del Séptimo Día, ella y la hija. Conflicto de los siglos. Y búsquelo en YouTube, ahí está el testimonio de la dama. Ese día se lo grabaron ahí lo colocaron, ¿verdad? Promoviendo la unidad. ¿Recuerdan que empezamos con eso? Vamos a terminar precisamente con eso. Al final lo vamos a incluir, ¿verdad? Promover la unidad. Debemos, dice ella, hacer que parezca esencial el estar unidos. No que vayamos a requerir a otros que acepten nuestras ideas, pero si todos están buscando la mansedumbre, note, y la humildad de Cristo, tendrán la mente de Cristo, entonces habrá la unidad de espíritu. Wow. Y dice: yo ruego a los que aseveran creer la verdad que anden en unidad con sus hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos y que el uno enseña una cosa y el otro otra. Evitemos las disensiones. Alabado sea el nombre de Dios. Wow, ese pueblo, hermanos, que tiene que vivir el tiempo del fin con paciencia, tiene muchas cosas que aprender y muchas cosas que hacer para poder mantenerse firme, ¿verdad? Evitar las distracciones, miren. Note, os amonesto a que desconfiéis de estas cuestiones laterales, eso, que el chip, que la vacuna, que sí, que no, que tienden a distraer la mente de la verdad. Nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre produce confusión y peleas, guerras, batallas, problemas. Y finalmente, miren, encontré este poema sobre la paciencia. Dice: como la gota que la peña orada, cayendo levemente noche y día, así consigue ver con alegría la paciencia su obra terminada. Nadie le estorba ni arrebata nada, al perseguir su objeto con porfía, prosigue su labor y en Dios confía hasta llegar al fin de la jornada.
Con gotas de agua formáronse los mares, con menudas arenas el desierto, con minutos periodos seculares, con la paciencia y derrotero cierto, el peregrino llega a sus hogares y el navegante al suspirado puerto. Alabado sea el nombre del Dios de los cielos. Vuelve y dígale a la persona que está a su lado, no hay de otra, tenemos que aprender paciencia, dígale. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la paciencia es la forma como nos comportamos mientras esperamos. Amén. Mientras esperamos necesitamos ser pacientes, Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la bendición de Dios nuevamente para nosotros y para nuestra familia. Y luego vamos a cantar un himno importante y nos vamos al almuerzo. Ya me dijeron que el arroz está bueno, que está rico, delicioso. Bueno, vamos a repetirlo. Pero mírenlo cómo está, si se dan cuenta, está alterado, perdonen la alteración. No dice Jehová te bendiga, sino a ti, eres tú el que vas a pedir la bendición, la que vas a invocar la bendición de Dios sobre ti. Entonces, vamos a hacerlo, 1, 2, 3, ahora. Jehová me bendiga y me guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre mí y tenga de mí misericordia. Jehová alce sobre mí su rostro y ponga en mí paz. En estos momentos vamos a cantar un himno muy importante para todos nosotros, para esta iglesia, para los santos pacientes que Dios tiene sobre esta tierra.